Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM y agradezco que se encuentre con nosotros en esta tarde y nos acompañe el licenciado Uziel Becerra, la voz experta de este miércoles. Licenciado, ¿cómo está? Con el gusto de saludarte, Tere, a ti y a la audiencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar precisamente, hoy son 9 días de estar al frente de la presidencia de la República, una mujer como Claudia Sheinbaum. Y bueno, también son 9 días de este inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación, como lo han dado a conocer. Pero pues hay un preámbulo precisamente con su antecesor, que es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, en efecto, Tere, la idea de mi participación en esta tarde es justamente que podamos hacer la reflexión de que todavía sentimos la carga de Andrés Manuel López Obrador en torno al gobierno federal. De hecho, analizando los medios de comunicación, las entrevistas, mucha gente todavía se refiere al presidente. No, perdón, ya no es, ¿verdad? En ese sentido, en nuestro imaginario colectivo mexicano, el liderazgo de López Obrador sigue presente. Tan sigue presente que de alguna manera la articulación de Morena como partido giró en torno a apegarse a la agenda del obradorismo. Es decir, López Obrador va a seguir siendo una figura, una influencia política central para poder justificar decisiones políticas y también para poder continuar impulsando y consolidando un proyecto político hegemónico como es este de Morena. Y en ese sentido, yo creo que hay que poner atención y cuidado en algo que es relevante. Cada gobierno, cada sexenio, cada presidencia y administración debe tener su propio sello. Y en ese sentido, hay voces que dicen que Claudia pudiera no llegar a tener un sello propio, es decir, que se corre el riesgo de que se apegue tanto al proyecto del obradorismo de su antecesor, que entonces no pudiera tener un sello de autenticidad. En ese sentido, yo quisiera solamente hacer algunos comentarios. El primero, recordando la participación de la semana pasada, esperar a los hechos, ¿no? Que los hechos hablen más allá de las expectativas. Pero sí es importante que de alguna forma Claudia Sheinbaum logre articular una presidencia de la República como titular del Poder Ejecutivo en la que sí pudiera diferenciarse en sus posiciones políticas, en su forma de actuación, en su diálogo, en su trato con los demás poderes. Creo que esto es importante. Que de hecho desde que tomó protesta, se veía precisamente como que ella quería tener y dar su sello, o sea, quería ya dejar su sello desde ahí, desde que tomó protesta y posteriormente cuando hizo estos compromisos. O sea, sí es continuar, pero es también lo que yo estoy proponiendo para mi próximo sexenio. Exactamente, eso es lo más sano. Es decir, que encabece un gobierno de la República con sello propio, con continuidad, pero claro, también con su propio sello. Exactamente. Aquí el punto que yo creo que es delicado es que si se separa mucho de los posicionamientos públicos de su antecesor, puede correr el riesgo de que el proyecto político se empiece a desarticular. Es decir, si nos separamos, pensemos, digamos, en términos propios, ¿no? Como personas, si nos separamos del proyecto y empezamos a buscar un camino para resolver los conflictos actuales, pero que no se apeguen a la lógica del obradorismo, el partido va a reclamar. Es decir, las bases, las instituciones que giran todavía en torno a la figura de López Obrador pueden empezar a estirar. Y eso es normal en la historia de los partidos políticos con relación al gobierno, porque recordemos que hoy la presidenta de la República no es presidenta de quienes votaron por Morena. Es presidenta de toda la nación mexicana, de todos los partidos, de todos los colores. Y en ese sentido tiene que haber un camino hacia el diálogo. ¿Y por qué lo enfatizo mucho? Porque están sucediendo algunas cosas que van a ser problemáticas y es algo que quisiera extenderlo al público en general, porque la Suprema Corte de Justicia... Ahorita que, antes de que toque eso, sí, claro. No hay que irnos tan lejos. El día de la protesta, que el antecesor no saludó a la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Y
la presidenta, sí la saludó. Por supuesto. Que eso, o sea, muchos hablaron de eso. Pues. Por supuesto, aquí la forma es fondo, ¿no? Es el paso a la cordialidad política, el respeto entre poderes. Creo que si pudiéramos caminar hacia ese lado, pudiera hacerse muchas cosas. El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Noroña, ya inició diálogos con la presidenta de la Suprema Corte, porque el diálogo se había roto con la forma de impulsar a toda costa la reforma del Poder Judicial. Hoy ya no existe la reforma del Poder Judicial como proyecto, ya es parte de la Constitución. Estamos en otro momento. Pero sí es importante seguir manteniendo diálogo permanente porque esa reforma todavía tiene otra etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Y ahí es donde empiezan los problemas. Estamos en el momento en el que las comisiones del Senado tienen que elaborar leyes secundarias que puedan explicar y bajar a lo terrenal, digamos, ¿sí?, esta reforma del Poder Judicial que ya es parte de la Constitución. Y el INE se está preparando para llevar a cabo una elección extraordinaria el siguiente año, que ya está a la vuelta de la esquina. En ese sentido, la Corte, los jueces, magistrados y también personas que se sienten agraviadas han interpuesto juicios de amparo para frenar el proceso de elección. Y el INE entonces estuvo entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Continúo con ese proceso o le hago caso a un Poder Judicial que está buscando ser reformado? Y entonces pide auxilio del Tribunal Electoral y estamos en ese proceso en que la misma autoridad electoral tiene que saber qué hacer. Pero al mismo tiempo la Suprema Corte acaba de autorizar la posibilidad de que sí tenga facultades para observar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Esto es muy técnico, muy jurídico, muy de los constitucionalistas, sinceramente, porque es si la Corte tiene facultades para poder revisar si el Poder Legislativo hizo bien o mal su trabajo en torno a el Poder Judicial. Y entonces están convirtiendo a la Suprema Corte en juez y parte. Ese es el gran riesgo, digamos, ese es el gran momento de inflexión, de ruptura, en el que la Corte intenta hacer algo, pero tiene las manos atadas de alguna manera, y políticamente hablando también está siendo muy presionado. Entonces, frente a una circunstancia de esa naturaleza, vamos a escuchar muchas voces, muchos posicionamientos, muchas explicaciones, y posiblemente el público en general se sienta aturdido, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Y por qué están hablando de una revisión constitucional, de una reforma a la Constitución que ya es parte de la Constitución? Parece un revoltijo de palabras y de tecnicismos, y en parte sí lo es, pero hay que esperar a ver qué salida toma este conflicto. Lo malo es que regresamos al punto inicial. Si la actual presidenta, si las mayorías parlamentarias en los congresos no logran tener puentes de diálogo, ¿sí?, que se alejen de esta posición punitiva del obradorismo, digámoslo así, ¿sí?, si no logran articular ese diálogo, entonces vamos a enfrentar un escenario en el que el Poder Judicial va a articular todas sus estrategias, todo lo que sea necesario, su defensa, ¿sí?, frente a la consolidación de un proyecto que ya pasó, que ya está aprobado, y entonces, de nuevo, pugna entre los poderes, ¿sí? Y que no ha habido, pues, un acuerdo. Todavía está este paro indefinido que se tiene desde el pasado 19 de agosto. Continúan las movilizaciones, las protestas, las marchas por parte de trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial ante pues esta situación que se busca precisamente pues una viabilidad en mejores condiciones ya una vez que ya fue pues aprobada esta reforma al Poder Judicial, ver la manera en que no se vean tan afectados. Por supuesto, y es que al final del día su petición es legítima. Es decir, hay una reforma que flagrantemente dice que me van a quitar el trabajo que ya tenía derivado de un concurso de oposición por varios años. Eso afecta derechos humanos, derechos laborales. Claro que la exigencia es totalmente legítima. El problema es la manera, las formas, ¿no? Es decir, la reforma sí está hecha para poder quitar y poner. Eso afecta a muchos derechos y la exigencia de que esos derechos sean restituidos es totalmente legítima. El problema, por supuesto, es que el paro del Poder Judicial en todas sus esferas y en todas sus etapas, pues provoca que las personas no puedan acceder a la justicia federal. Ahorita que estamos tocando ese tema, ¿podría estar en riesgo todo, pues ya prácticamente 2 meses? Sí, prácticamente. ¿En un colapso?
y posiblemente hasta que termine el año. Es decir, el paro es indefinido. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial de la Federación está resistiendo políticamente. Esto es interesante porque aquí el mecanismo que están utilizando sí es jurídico, sí están buscando la vía jurídica, pero el poder que busca ser reformado y que está siendo violentado y que está siendo pues reformado propiamente, es el que va a buscar, ¿sí?, una salida, una solución, y ahí es donde no está claro. Se vuelven juez y parte. Y entonces, en lo político, en el terreno de lo político, parece ser que la batalla está perdida. Están buscando una solución jurídica, pero no se vislumbra que sea tan sencilla, ni tan probable, ni tan posible. Entonces, a eso me refiero. Necesitamos puentes de diálogo, necesitamos que la presidenta y las mayorías parlamentarias logren articular un diálogo que consense, que dialogue, que pacifique este contexto coyuntural que es muy riesgoso, y si no nos vamos a ver en un contexto de pugna entre poderes y que puede ser peligroso en realidad. Pues algo que él tiene que tomar su posición como presidenta de México y pues determinar de aquí lo que sigue para adelante. Ya lo que le dejaron pues ya es punto y aparte, y finalmente, como hemos venido platicando, pues es finalmente tener su sello, su característica de ella, no que la gente la visualice como pues su antecesor. Exactamente, que podamos ver una presidencia de la República que pueda resolver este tipo de conflictos. Pues un tema demasiado interesante. Muchísimas gracias, licenciado. Es el licenciado Uziel Becerra, la voz experta de este miércoles. Nos escuchamos la próxima semana. Así es, Tere, muchas gracias a ti y a los radioescuchas. Buena tarde. Excelente tarde. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más noticias.